Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más, un podcast sobre literatura y algo más. Estamos muy felices porque hoy día vamos a hablar sobre un tema muy polémico. Me imagino que si llegaron hasta este video es porque vieron la miniatura del mismo y van a decir, ¿cómo van a hablar de ese libro? Sí, vamos a hablar de ese libro, sí, vamos a hablar de ese autor, sobre autores sobrevalorados, que para nosotros son sobrevalorados. No quiere decir que para la industria sean sobrevalorados, de hecho todo lo contrario, son la mayoría de los que vamos a hablar aquí. De hecho, me atrevo a decir que todos los que vamos a hablar aquí son super ventas, bestsellers, pero para nosotros sí son sobrevalorados. Es una opinión súper subjetiva. Soy Danilo Pineda, escritor, escribí El Cartero, una novela negra ambientada en Concepción, y no hago este podcast solo, sino que lo hago con mi amigo Claudio, que es un chileno viviendo en Japón. El mismo, yo y mi amigo Capibara, que estamos acá en Japón. Y nada, me quiero sumar a las palabras de Danilo, que está ahí con su mapache, con su tanuki, como le decimos acá en Japón. Tanuki. Un tanuki. Es complicado el capítulo de hoy porque uno sabe que inevitablemente va a herir sensibilidades, ¿no? Pero nos quisimos proponer este capítulo no en una parada tóxica, ni venenosa, ni ponzoñosa. Todo lo contrario, queremos dar argumentos de por qué nos parece que estos autores son sobrevalorados, ¿no? Son sobrevalorados porque por lo general sus méritos no son sacados de proporción y sobreexplotados por la industria, por los lectores, etcétera, 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 ¿no? Así que hay que aclarar eso, ¿no? Porque vamos a nombrar autores que son o muy populares o que están muy de moda hoy en día y que lejos de ser ataques personales o ataques... ataques, ¿cómo decirlo? A la totalidad de su obra se enfocan en puntos específicos, ¿no? Y lo tenemos que aclarar porque algunos autores de verdad, cuando los mencionemos, ustedes se van a dar cuenta de que sí, de que estamos metiéndonos en las patas de los caballos, pero bueno, hay que hacerlo, no hay que acobardarse con las opiniones, no hay que acobardarse con la crítica, sino ¿para qué? No hay que caerle bien a todo el mundo. No, y de hecho ya lo están viendo en los o sea, en el título del video, Sí. en la miniatura. Sí, vamos a hablar de esos autores. Así que, pero vamos a... Más allá de que queremos también que se suscriban y que den me gusta a este video. O dislike. Antes de que hablemos, antes de que digamos nada, por favor suscríbanse. O suscríbanse si es que ya estaban suscritos y ahora dijeron, no, estos weones. No, qué mal. Queremos también leer sus opiniones, sus comentarios sobre, por ejemplo, que lleguemos a una especie de debate. Si a ustedes no les parece lo que nosotros opinamos, está súper bien y podemos debatirlo. La literatura es un arte y como todo arte es muy subjetivo. ¿Ok? Nosotros vamos a hablar aquí de lo que a nosotros nos pareció mal, que está mal planteado en ciertas novelas que vamos a tocar con estos autores, pero no tenemos la verdad absoluta. ¿Ok? Y tampoco tenemos un afán, como dije yo, destructivo, ¿no? La idea no es No. hacer pebre a los autores, sino que de alguna forma cuestionar, ¿no? La opinión de la crítica o de los lectores, ¿no? Tratar de ser voces discordantes, ¿no, weón? En medio de la vorágine de loas, elogios, weón, y cosas por el estilo. Eso. Habiendo dicho eso, partamos con el primer autor sobrevalorado para, al menos, Claudio. Yo no lo he leído, pero Ya. yo sé de quién va a hablar. Así que, Claudio, ¿por qué Brandon Sanderson está sobrevalorado? Me mataste, me lo nombraste. Yo quiero enmarcar esto. Yo le dije a Daniel, voy a enmarcar mi crítica y mi comentario dentro de un contexto constructivo, ¿no? Constructivo y apreciativo también. O sea, voy a decir lo que pienso de Brandon Sanderson y por qué pienso que es un autor sobrevalorado. Pero también voy a decir las cosas que admiro de él, porque hay cosas que admiro y que respeto mucho de Brandon Sanderson. Lo he leído, por supuesto, no tanto como me gustaría, y ese es mi primer punto. No he leído toda su obra. Leí el Antris hace mucho tiempo, y leí hace poco el primer libro de Mistborn, de Nacidos de la Bruma, que se llama El Imperio Final, ¿no? El que tengo en esta edición de bolsillo, ¿no? Que lo leí hace unos 6-7 meses, ¿no? Hace poco. Hace poco, porque como yo les conté en un capítulo anterior, yo quiero escribir una novela de fantasía y en algún momento yo me propuse
de alguna forma familiarizarme con el contorno fantástico contemporáneo, no solamente con los clásicos, ¿no? No solamente con los Tolkien, con las Le Guin, con los Martins, qué sé yo, sino que también con los autores que escriben hoy en día, ¿no? Y probablemente entre toda esa caterva de autores, dentro de toda esa vorágine de autores, el más popular, sin lugar a dudas, es Brandon Sanderson. Y por eso mismo yo quería aclarar que mi elección de él no corresponde o no se justifica porque él sea simplemente popular, ¿no? Esto de verdad que no tiene nada que ver con el clickbait, sino que tiene que ver con mi lectura de Brandon Sanderson y con lo que yo opino de él, ¿no? No lo escogí a él por ser él. Quiero aclarar eso. Habiéndolo aclarado, mi crítica más que nada apunta a un tema en específico. A dos temas en específico. Uno tiene que ver, uno es extraliterario o extralingüístico y otro es intralingüístico. Ya, eso es teórico, pero uno tiene que ver con la manera en que se le presenta a Brandon Sanderson dentro del dentro del mundo de las letras, ¿no? A él siempre se le ha presentado de alguna forma como el gran renovador de la fantasía, como el gran revolucionario de la fantasía, y a mí esa evaluación de su obra me parece tremendamente desproporcionada. Me parece que además pasa a llevar a autores revolucionarios y autores que han combatido estereotipos durante mucho tiempo y mucho antes que él, ¿no? Décadas antes de que él lo hiciera, ¿no? Entonces esa apreciación de Sanderson como revolucionario, de alguna manera como derribador de estereotipos, me parece exagerada, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque se dice que y él mismo habla de eso en un prólogo. Él dice, bueno, yo pienso que uno de los atributos de que mi obra haya sido exitosa, ¿no? Una de las razones para que mi obra haya sido exitosa es que yo me encargué de derribar ciertos mitos y ciertos estereotipos, ¿no? En mi obra no aparece el típico señor oscuro, ni estos arquetipos heroicos tradicionales, sino que todo lo contrario, son personajes distintos, son personajes conflictuados, personajes no estereotipados, ¿no? Los enemigos o los antagonistas también no se condicen con la noción que uno tiene de un antagonista tradicional de literatura fantástica. Y yo digo, eso es mentira. O sea, eso es falso. Hay autores y autoras, ¿no? Que décadas antes ya venían discutiendo y de alguna forma respondiéndole y derribándonos estos estereotipos, estos muros de tradición que se habían puesto en medio de la creación fantástica, ¿no? Y por nombrar algunos, Ursula Le Guin, una autora de la que yo ya hablé, ¿no? Ella hablamos de ella, una autora extraordinaria, uno de los grandes nombres, no solamente de la ciencia ficción y de la fantasía, sino que de la literatura mundial, ¿no? Y ella venía ya, ¿no? Derribando estereotipos de género, por ejemplo, o estereotipos temáticos también, ¿no? Su literatura fantástica, como yo dije, no tiene que ver con la capa y la espada, no tiene que ver con los señores oscuros, ni con los héroes tradicionales, sino que es una literatura fantástica mucho más reflexiva, mucho más interior, ¿no? Pero también hay autores, qué sé yo, Jack Vance, ¿no? Jack Vance venía derribando estereotipos fantásticos y lo venía haciendo durante décadas, ¿no? Con la cantidad increíble de novelas fantásticas que escribió, ¿no? Terry Pratchett, ¿no? Que lo he nombrado yo también acá, que es precisamente eso, ¿no? La literatura de Terry Pratchett es un enjuiciamiento de los estereotipos y de las tradiciones, ¿no? Que de alguna manera han afectado a la literatura fantástica por décadas. Entonces, que él se presente de alguna forma como el gran renovador de la fantasía, o que la gente lo presente como tal, me parece un despropósito. Eso quería comentarte, o sea, preguntarte en realidad. ¿Él se presenta así o la crítica lo presenta así? Él y la crítica. O sea, pero no es que, quiero decirlo bien, la crítica sobre todo, ¿no? Él lo que hace es decir, bueno, probablemente mi éxito se deba a que yo cuestioné ciertos estereotipos, ¿no? Ya. Él no es para nada no es soberbio ni egotista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esto no es un ataque a Sanderson, sino que es más bien quizá una mala interpretación que él hizo de sí mismo, porque él no lo dice con soberbia, ¿no? Él lo dice así, lo dice en el prólogo de acá, dice, tratando de entender las razones de su éxito, él dice, a esa gente, aupándome bien alto a hombros de gigantes, pude proporcionarle una fantasía que trastocaba y recompensaba las expectativas previas sobre el género. El héroe profetizado, el señor oscuro, la naturaleza de la magia y el heroísmo. Nacidos de la bruma,
captura parte del aire clásico de la fantasía, pero premia a los lectores de género establecidos, volviendo del revés algunos tópicos, ¿no? Perdón que como acá está medio oscuro, no veía muy bien las letras. Pero él habla, ¿no?, de alguna forma de revolucionar o de subvertir tópicos, ¿no? Por supuesto que él no dice que él fue el primero en hacerlo, pero él de alguna forma se presenta, ¿no?, de alguna forma como un revolucionario de los tópicos, ¿se entiende, no? Y la crítica sobre todo, y no la crítica, sino que sus lectores, ¿no?, su fandom, ¿no?, lo presenta a él como el gran revolucionario de la fantasía cuando no es tal. Yo insisto. A mí el fenómeno Sanderson me parece muy curioso porque, claro, me imagino que, bueno, están viendo este video, es muy de fan. Es como muy casi de hinchada Es muy pasional, es como una fútbol. hinchada de fútbol. Si tenéis toda la razón. Me atrevería a decir que más que con Stephen King. Ya. Porque con King pasa algo similar. Hay mucho fan. Pero con Sanderson me atrevería a decir que mucho más es como si fuese un dios intocable. ¿Cachai? Yo quiero decir algo. Yo solamente he leído un libro de Brandon Sanderson y es sobre escritura. Me acuerdo que creo que algo se llama sobre escritura creativa, donde da ciertos tips sobre escritura. Que voy a hablar sobre eso también. ¿Sí? Sí, ya. ¿Puedo decir algo entre medio? A mí no me dejó casi nada ese libro. Sobre todo porque igual está enfocado más a escritor de fantasía. Yo no escribo fantasía. Yo escribo thriller, novela negra y terror. Sí. Pincelada, pude agarrar que, sí, mira, este tip me puede servir. Está interesante. Pero tampoco digamos que como que me cambió la vida, como cuando leí, no sé, este de Patricia Jaime, que lo leí hace poco, Mientras escribo, Taller de corte y corrección de Marcelo Di Marco, Para ser novelista. Bueno, millones de libros de escritura. Fue como uno más, nomás, no pasó sin pena ni gloria. Pero no he leído sus novelas. Ya. Tengo la saga de Mistborn, porque me llamó la atención, porque tanto que se habla de él, a pesar de que yo no leo fantasía ni ciencia ficción, igual quería leerlo, porque como lo ponen en un Olimpo, igual hay que leerlo, uno siente que necesidad tiene de que leerlo, ¿cachai? Sí. Sí, como que no estoy en la onda. Sí, claro, como que te estáis perdiendo de algo importante. Y Brandon Sanderson es un escritor importante, yo no lo quiero demeritar, ¿no? Y después al final voy a hacer una apreciación de Sanderson, no piensen que esto es un ataque gratuito, ¿no? Como pueden ver, yo tengo argumentos, ¿no? Yo he visto mucha gente que lo critica sin argumentos, ¿no? Que por eso decía que es como el rage bait, ¿no? La idea de hablar peste sobre algo muy popular o muy querido para que eso tenga visitas, esa no es mi intención, ¿no? Mi intención es hablar de Sanderson de manera más crítica, ¿no? Habiendo dicho eso, para terminar el punto que yo había tocado, es la idea de que él se presente o que sus lectores lo consuman o lo proclamen como un revolucionario me parece exagerado, siendo que hay escritores como Pratchett, como Jack Vance, como Ursula Le Guin, que ya subvertían estereotipos décadas atrás, ¿no? Lo otro, no iba a decirlo en este orden, pero ahora que tú mencionaste el libro de escritura creativa, lo quiero mencionar también. Lo conozco, vamos a poner la portada por ahí. También he visto que muchos escritores de YouTube, muchos youtubers lo recomiendan. Yo quiero proclamarme a mí mismo como un férreo, un acérrimo. ¿Cómo decirlo? Ay, se me fue la palabra. Contrario, ¿no?, a esa filosofía de la escritura literaria. Me parece que Sanderson no es que haga daño, pero sí de alguna forma hace hincapié en aspectos de la escritura que no son... Hace hincapié en una forma de la escritura que me parece incompleta, ¿no? Para los que no lo han visto, no lo han leído, yo sí he visto muchos de sus cursos en YouTube, porque él se graba haciendo clases y las sube, y yo he visto muchas de esas cosas. Como le digo, yo a Sanderson lo he leído y lo he escuchado, no voy a hablar de algo sin conocerlo, ¿no? Y su approach, su aproximación a la enseñanza y a la literatura es demasiado formalista, está demasiado enfocado en aspectos técnicos y en aspectos formales de la literatura, y descuida aspectos que a mí, en lo personal, en mi estética personal y en lo que yo concibo como buena literatura, son igual o más importantes, ¿no? Brandon Sanderson te habla mucho sobre construcción de ciertos tipos de personajes, no habla tanto de profundizar en la concepción psicológica de un personaje, sino que habla más bien de cómo concebir un personaje de tipo que de alguna forma
cambie o no siga los mismos patrones del personaje tradicional, ¿no? También habla de estructuras, de cómo armar una trama, o ocupa los elementos típicos de escribir una novela en actos, ¿no? Que es muy aristotélico y muy tradicionalista, ¿no? Pero no habla nunca del estilo, ¿no? La única mención que Brandon Sanderson hace del estilo es cuando él se proclama de alguna forma como seguidor de la prosa transparente, tipo George Orwell, ¿no? Y no de la prosa más ornamentada, ¿no? De la prosa más, no quiero decir preciosista, sino que más trabajada, ¿no? Él dice que la literatura no tiene para qué ser tan compleja ni tan poética. A él le basta con que las ideas puedan expresarse de forma eficiente, ¿no? Y los acontecimientos puedan narrarse de forma eficiente. A mí me parece que enseñar eso es irresponsable. Tú no le puedes enseñar a una persona solamente estructura y solamente cómo armar una novela sin hacer por lo menos una o dos paradas sobre lo que es el estilo y sobre qué es la escritura, ¿no? Y sobre qué es lo que es escribir bien, ¿no? Porque a la larga la materia de toda estructura, de toda estructura, de todo elemento literario, son las palabras, ¿no? Y por lo demás, ¿no? Y esto ya una crítica a la prosa de Sanderson. Él cita a Orwell como el ejemplo máximo de la prosa transparente, pero tú lees su prosa y la comparas con la de Orwell, y Orwell es, bueno, Orwell es Emil Solá, ¿cachai? Orwell es casi barroco en comparación, ¿no? Bueno, Solá era naturalista, no es barroco, pero se entiende a lo que voy, ¿no? En ese sentido yo pienso, no creo que sea él poco honesto, sino que creo que él no entiende... Chucha, no quiero ser mala onda, pero él no entiende muy bien los conceptos que utiliza y no entiende muy bien de lo que habla, ¿no? Cuando él se pone como en la misma sintonía que George Orwell. Tú lees 1984, lees El Rebelión en la Granja, y ahí hay un lenguaje alegórico, hay un trato de las palabras y de las construcciones verbales y lingüísticas que es extraordinario, ¿no? Eso no existe acá. Eso no existe acá. Y no lo digo para pegarle a Sanderson, ¿no? Pero eso, me quería detener. Cuestiono mucho su metodología de enseñanza. Me parece que es demasiado formalista y que se olvida a ratos, no, se olvida a muchos ratos de lo que es la escritura, de lo que es el estilo y de lo que es, de alguna forma, escribir bien, ¿no? Eso a mí no me gusta de su concepción de la literatura. Bueno, él tiene un método que a mí me parece como muy admirable en ese sentido que él, por lo que he visto, sube como sus progresos semana a semana. Ya, esta semana escribí, no sé, 12.000 palabras. Mi novela va en el avance del 35%. Creo que calculando estaría lista para junio de este año y bla, bla, bla. Como que eso me llama la atención de él. ¿Por qué? Porque yo también escribo así, porque es de la misma escuela de King, que escribe así. Sin embargo, Sanderson creo que es un escritor de mapa. Él ya tiene todo armado. Uh-huh. No de brújula, como Ya. él no, como King, Dale. como yo, Sí. Entonces, igual como, claro, lo tiene como ya, en este capítulo va a pasar esto, y se lanza a escribirlo nomás. Cosa que a mí siento yo que, bueno, si te sirve bacán, súper bien, pero igual como que te quita un poco de creatividad, siento yo, un poco. No sé, hay gente que le funciona, son métodos, da lo mismo. Sí. Pero ligándolo con lo que acabáis de decir, de esto de que quizás él, esto desde el desconocimiento, no crean que es así, quizás él prioriza la metodología de escritura por sobre el estilo. Sí, es que es lo que él dice, eso es lo que él dice. Para él el estilo se da a entender y se sobreentiende también de que para el estilo, para él el tema del estilo es más bien accesorio, ¿no? Que lo importante es utilizarlo más, que la claridad de la expresión es lo más importante y que respecto del estilo, y lo que debería dominar la creación de novelas, ¿no? De novelas es crear una buena historia, ¿no? Ensamblar una buena historia, que la estructura narrativa de la novela sea el argumento, sea el gancho, no el estilo. No, el estilo es lo primordial en un escrito. Uno arma una novela con palabras, o sea, uno se maravilla a veces porque, o sea, a ver, uno puede describir que dos personas están tomándose un café de 1000 formas, y ahí va en el talento del escritor para hacerlo. O sea,
a veces yo me maravillo con párrafos de King, que digo así como un párrafo, cuando describe, no sé, cualquier cosa. La otra vez me mandaron, me acuerdo, un seguidor me mandó un párrafo, mira, me dijo cómo describe a Randall Flagg King en Apocalipsis. En, no sé, en 3 líneas. Y yo quedé así como, weón. El O sea, estilo es ahí importantísimo. está todo, ¿cachai? Sí, o sea, yo pienso, hay gente que cree que el estilo de alguna forma no tiene una repercusión en la creación, en la narrativa, ¿no? Es decir, que son cosas separadas y no. O sea, por ejemplo, Cortázar. Cortázar es capaz de escribir un cuento sobre cómo subir una escalera y ese cuento de alguna forma existe gracias al estilo, existe gracias a que Cortázar lo narra y lo escribe con maestría, ¿no? Ahí no hay una estructura compleja, ¿no? Ahí, es que si no cualquiera se podría programar como escritor. Exacto, sí. Cualquiera dice, soy escritor. Sí. Cuando alguien dice, por ejemplo, los hombres lo reprimieron brutalmente, cualquiera puede escribir así, pero si uno dice, los milicos lo arrastraron por el barro, ya es distinto. Ahí hay estilo literario. Hay una postura, Entonces, hay una toma de postura, hay estilo, ¿no? Hay una elección consciente de palabras, ¿no? Qué sé yo, para no detenernos tanto, no me gusta la manera que Brandon Sanderson, voy a pronunciar mal su nombre todo el rato, Brandon Sanderson entiende la literatura, no la comparto para nada. Y ya para finalizar, ya lo que tiene que ver más con cómo él escribe, ¿no? A ver, yo creo que se entiende, lo expliqué ya. Él es un escritor que sí, él cumple con lo que dice en el sentido de que él sí es muy claro, muy transparente, su prosa es muy translúcida, ¿no? No tiene mayores ornamentos, no tiene mayores ambiciones formales también, es una prosa que se limita a exponer acontecimientos de manera cronológica y sería todo. En ese sentido, Brandon Sanderson logra lo que quiere y lo que promete, pero nadie te va a decir que se sintió de alguna forma exaltado por la belleza de su escritura, porque su escritura simplemente no es bella. Es tremendamente funcional, es tremendamente utilitarista, pero él no es un escritor que destaque, él no escribe, no hay nada que destacar de su prosa. Más allá de la transparencia y de la claridad, ¿no? Que en realidad es lo mínimo que se le pide a un escritor, ¿no? ¿No será que le da flojera? ¿O será que no puede, a lo mejor? No puede escribir mejor, ¿no? Y ahí ya es peor. Y a esto voy yo, y con esto quiero cerrar, que a pesar de que el comentario puede parecer cáustico, yo quiero hacer una apreciación de Brandon Sanderson, a pesar de que lo he discutido, ¿no? Y que estoy muy en desacuerdo con su noción de literatura, ¿no? Y estoy muy en desacuerdo también con lo que ha escrito. Quiero hacer una apreciación de él porque a mí Brandon Sanderson me parece un tipo chévere, como dirían por ahí. Me parece un tipo chévere, me parece un tipo honesto también. Me parece un tipo... No me parece un vendedor de pomada. Me parece un tipo que él no trata de embellecer ni engrandecer su labor literaria como muchos intentan, ¿no? Sanderson siempre dice, y acá mismo él también lo dice, citando sus palabras, él dice que él entiende que hay novelas mejores que las de él, mejor escritas que las de él, que nunca triunfan, y que sin embargo la de él sí triunfó, ¿no? Y él dice, esto se debe a una conjunción de factores entre los que está la suerte, ¿no? Él entiende de que su popularidad se debe en gran parte a la suerte, ¿no? Se debe en gran parte a que él eligió el momento indicado, eligió los temas indicados, eligió el lugar indicado para crear su obra, para crear su imperio, porque Brandon Sanderson hoy en día es un imperio, ¿no? Es un imperio del marketing y la literatura comercial, ¿no? Es brutal. Todo. Yo trabajaba en una librería en la Contrapunto y cada libro nuevo de Sanderson se iba, pero al tiro, de una. Sí. No, sí, es locura. Vende muchos libros este tipo. Pero quiero hacer esa apreciación, quiero apreciarlo porque es un tipo honesto. Él entiende, él sabe que él no es un gran escritor. Hay una entrevista famosísima que le hicieron hace unos años que generó mucho revuelo porque fue muy polémica y el entrevistador, al parecer, fue muy vulgar con él, fue muy mal educado, ¿no? Trató de acercarse a Sanderson y lo presentó como un tipo fome, aburrido, un mormón insípido, básicamente. Y además lo presentó como un mal escritor. Y dentro de esa entrevista, que yo entiendo que a mucha gente no le gustó porque lo presentó muy mal, el tipo le pregunta, pero usted sabe que usted no se va a ganar nunca el premio Nobel, algo así le dice, y usted sabe que no es un gran escritor. Y Sanderson va y le dice, sí, yo sé que no soy un buen escritor, yo sé que nunca me voy a ganar un premio Nobel, pero al parecer Sanderson hace lo que él quiere hacer y él es feliz haciéndolo, y está bien, yo respeto eso, yo respeto la honestidad de Brandon Sanderson. Más allá, quiero decir, lo repito, no me gusta su literatura, no me gusta su concepción de las letras, pero yo a él sí lo respeto. Además,
Y esto yo pienso que probablemente sea lo más importante y es un motivo para apreciarlo a él como no solo ya como escritor, sino como persona. El hecho de que, a pesar, y no quiero decir a pesar de repente un poco tosco, pero él es mormón, ¿no? Y a pesar de ser mormón, él ha sido inclusivo en su literatura. Él ha incluido personajes, creo, si no me equivoco, personajes, como diría Felipe Abello, con diversidad. No, pero él ha incluido, ¿no?, elementos de la diversidad en su obra. Él le ha dado papeles importantes a personajes femeninos, no más allá de que su construcción de personajes femeninos sea buena o mala, ¿no? Lo ha hecho. Entonces, a pesar de ser mormón, a pesar de ser un hombre más bien conservador, sí ha hecho el esfuerzo, ¿no?, de transgredir las barreras de su propia ideología y de su propia concepción del mundo para incluir, ¿no? Incluir. Podemos criticar de qué manera lo ha hecho, pero lo ha hecho, ¿no? Algunos dicen que es una movida de marketing, que en realidad él no siente esta inclusión, pero ahí están estos personajes femeninos, fuertes, que de alguna forma acarrean la acción, o personajes con diversidad, como diría Felipe Abello, que aparecen en sus novelas, ¿no? Y que de alguna forma le dan figuración a estos sectores de la humanidad, por decirlo así, que solían ser y que, bueno, siguen siendo tan vejados, minimizados, ¿cachai? Y ocultados. Así que eso, quería terminar esto. ¿Sabes qué me hace pensar? ¿Qué? Esto que acabáis de decir al final, que siento que igual la hizo. Ya. Igual bacán. Porque la hizo, po. Es un escritor superventa, es mega bestseller, a pesar de ser limitado, según él, pero no según sus lectores, digamos. Pero digamos como que, escuchándote, igual como que me da cierta esperanza. Como que da cierta esperanza a nosotros simples mortales, que claro, no somos un Stephen King, no somos una Patricia Highsmith, ¿cachai? Pero aún así, a pesar de que uno no va a escribir como los grandes dioses que nos miran en el Olimpo, aún así quizás uno puede llegar. Sí. ¿Cachai? Sí. Y puede tener su fandom. Puede. A pesar de eso. O sea, yo creo que a Brandon Sanderson, de verdad que él acerta cuando él dice que es un tipo con mucha suerte. Él tuvo mucha suerte. Acá hay una conjunción de cosas que no le ocurren a todas las personas todos los días, ¿no? Insisto, y quiero insistir en esto, para que no se entienda esto como un clickbait, como un ragebait o como un ataque gratuito. Yo ya di mis argumentos, como se dan cuenta. Yo he leído a Sanderson, lo he escuchado, ¿no? Pero es un tipo que tiene una honestidad que autores no tienen, ¿no? Más allá de que su obra me pueda parecer... Ay, no, porque después me hacen el clip diciendo Brandon Sanderson es malo y me sacan de contexto, ¿no? Pero más allá de que su obra me parece cuestionable y yo no estoy de acuerdo con la manera que él concibe la literatura, lo repito por quinta vez, ¿no? Lo respeto. A él lo respeto porque honesto, al menos es honesto, ¿cachai? Eso. Brandon Sanderson. Y dejo abierto esto. Yo, como dije, solamente he leído el Antris y he leído esto, el Imperio Final. Yo sé, y mucha gente me ha dicho... Bueno, cuando yo me estaba metiendo en el mundo de Sanderson, mucha gente me dijo, y muchos videos que había en YouTube me recomendaban que lo mejor de él era Mistborn, la primera trilogía, porque Mistborn son 2 trilogías, ¿no? La primera trilogía de Mistborn es su mejor creación, ¿no? Pero hay otra gente que dice que no, que lo mejor es el Archivo de las Tormentas, ¿no? Ya. Yo voy a leer el primer libro del Archivo de las Tormentas, ¿no? Voy a leerlo porque tengo que de alguna forma confirmar mi idea sobre Sanderson. Tengo que ver si porque eso es posterior. Entonces a lo mejor él mejoró. A lo mejor él aprendió con el tiempo. Y a lo mejor los personajes del Archivo de las Tormentas sí están mejor hechos. A lo mejor la prosa y el estilo del Archivo de las Tormentas sí son aceptables, ¿no? Porque esto a mí no me parece... Va a sonar mala onda, pero esto a mí no me parece aceptable. No me parece aceptable tampoco que haya tanta gente. Yo sé que por lo general es gente joven y que no sabe mucho, pero... Oh, que sonó feo eso. Que no quiero decir que no sabe mucho, sino que no tiene muchas nociones de... No sé si no lo estoy matando porque te ríes, sí. Me refiero a que no tiene muchas nociones de lo que es el estilo y la construcción de una obra literaria, ¿no? A eso voy. Así que nada, voy a leer el Archivo de las Tormentas y voy a tratar de ver si es que a lo mejor esa obra en particular y esa saga en particular me convence. Y si no, bueno, no nomás. Si no, hay autores que no son para uno. Eso. Sí, eso. También es muy cierto eso. Hay autores que quizás no pegan con uno, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, tengo la primera trilogía de Mistborn, que la conseguí muy barata. De hecho, hasta hice un video. Me acuerdo cuando la conseguí.
Los tengo los tres primero en tapadura. Entonces yo quiero leerlos. Yo estoy entusiasmado, de hecho, por leerlo. Y léelo. Yo no le voy a decir a nadie que no lea a Sanderson. Por el contrario, léanlo. Léanlo y tengamos una discusión, ¿no? A lo mejor les encanta, a lo mejor no les encanta, a lo mejor piensan igual que yo, a lo mejor tienen opiniones distintas. Léanlo. No, para nada. No es literatura, sí. No es nociva. Esta literatura no es nociva, ¿no? Creo yo. No hay literatura nociva tampoco, ¿no? A menos que lean Mein Kampf de Adolf Hitler. Ahí no. Pero eso, maestro, ¿cuál es su autor sobrevalorado? Ya, lo siento, lo siento a quienes les gusta este autor. Sé que, bueno, yo he hablado harto de este autor en un saco de libros en mi cuenta. Y le pego porque tengo razones para pegarle, que las voy a decir ahora. Uh-huh. Bueno, el autor que voy a hablar ahora se llama John Katzenbach, que es un autor super ventas, es como uno de los autores más leídos en thriller. ¿Y por qué lo considero sobrevalorado? Yo creo que no se justifican sus ventas con su calidad literaria. Que su calidad literaria yo encuentro que está muy al debe con las ventas que genera. De hecho, hace poco vino a Chile. No. Varias gente sacó fotos con él. Convengamos que rara vez las ventas se condicen con la calidad literaria, ¿no? No siempre ocurre, ¿no? Por lo general los escritores que más venden no son los mejores, ¿no? No, claro, pero es que lo que pasa con los thrillers, que igual los thrillers son bien populares. Sobre todo los thrillers que escribe él, que son como medio sensacionalistas. Con los títulos, digo yo. Son muy clickbait. Ya. En ese sentido. Entonces, a mí... Bueno, yo lo quise leer a él. Yo era un joven Danilo descubriendo la novelanera, el thriller. Pensé que decir, un joven Danilo descubriendo mi cuerpo. Ya, pues, verdad. Un joven descubriendo todo este mundillo. Y me acuerdo que siempre me salía, y a ustedes les debe pasar, el psicoanalista. Estuvo en todos lados, yo lo vi en todos lados. Hasta estas versiones, estos libros chiquititos que hubo un tiempo, no sé si se acuerdan, que se abrían como por la mitad. Como que el libro se leía así. Se leía como así. Ah, ya sé. Sí. Sí, ¿no? Que había de Anne Rice, estaba el psicoanalista, qué sé yo. Ya. Bueno, el psicoanalista me parece que es su libro más vendido. Ya. Debe ser. Pero él tiene otros libros, ¿no? Perdón. Sí, tiene varios, ¿no? Tiene varios thrillers. Ya. La cosa es que yo compré el psicoanalista porque, bueno, para los que no saben, yo soy psicólogo. Yo lo leí en ese tiempo cuando estaba estudiando psicología. Entonces, claro, me maravillé con la sinopsis de un tipo que recibe una carta de un psicoanalista y le dicen bienvenido al primer día de su muerte, algo así. Y como que este psicópata le va haciendo pruebas. Y bueno, no me acuerdo muy bien del argumento en sí. Olvidé hasta el argumento de la novela porque era tan absurdo. La cosa es que mientras lo iba leyendo, me fui encontrando con varias deficiencias literarias. En los diálogos, en las descripciones. Pero sobre todo, por lo que más a mí me enrabió el libro, es por la verosimilitud. Cuando uno sembra las bases del relato, es decir, el protagonista es un psicoanalista de, creo, 53 años, si no me equivoco. Uh-huh. Un psicoanalista, un tipo que ha estado toda la vida en un diván. Tú no puedes hacerlo que el tipo de la noche a la mañana empieza a saltar paredes, escalar muros, saca un arma y dispara. Algo se transforma en un J. Joe. Es absurdo, ¿cachai? Es absurdo. Es poco verosímil. Es muy inverosímil. Pero bueno, yo dije ya, quizás... A mí no me gustó el psicoanalista, lo dije muchas veces. No me gustó cómo está escrito también. Encontré que los personajes eran muy villanos de caricatura. El señor R, mira, la weá, era muy de caricatura. Las situaciones que pasaban eran muy inverosímiles. Era casi como un videojuego malo, donde el personaje tenía que ir pasando etapas y se iba más encima ganando como experiencia en habilidades. Uh-huh. Este psicoanalista. Okay.
Como un videojuego. Sí. Era ridículo. El final es muy malo, pero se resuelve de una forma, bueno, más o menos satisfactoria. Ok. ¿Qué pasó? Yo leí ese libro y varias gente me decía como que quizás que no le pegara tanto, porque el libro en realidad era bueno. Yo dije, quizás yo me equivoqué. ¿Ya? Quizás el libro sí era bueno si el tipo escribe bien. Entonces, ¿qué pasó? Me compré el 2, el Psicoanalista 2. Ah, ya, tiene Se llama secuela. Bueno, es una trilogía. Chucha, ya. Son 3. 3 veces dolor. Yo me compré el 2. Dije ya, quizás le pegué muy mal. Y bueno, si hay algo peor que el Psicoanalista 1, es el Psicoanalista 2. Ah, ya, chucha, ya. Ahí sí que la verosimilitud se va a la mierda. No hay nada que justifique el accionar de los personajes. No hay una construcción narrativa. Es todo absurdo y encima es un refrito del 1. Es como el conflicto del 1 copiado y pegado en el 2 con distintas situaciones, con diferentes situaciones. El tipo no se esforzó. No, y ahí sí que para encima el personaje principal parece un detective. Era un psicoanalista, el tipo de 53 años que era un señor que estaba todo el día atendiendo y de la noche a la mañana sabe disparar armas, sabe escalar. O sea, sabe... para ti, su mayor problema es la verosimilitud, ¿no? Es inverosímil que un psicoanalista de 52 años pase de ser, weón, un profesional, weón, de la mente a ser un puto marín saltando paredes, pegando balazos. Justifícamelo por último diciendo que antes de meterse psicoanalista el weón hacía deportes todos los días o que era un ex militar o que era un psicólogo criminalista Vietnam, o algo así ligado a la investigación, al FBI, qué sé yo, donde él recibió algún tipo de entrenamiento, puede ser, ¿no? Sí, porque las deducciones que hace son como que se justifican así como, no, es que él es un psicoanalista, por ende parece que piensa más. Weón, yo soy psicólogo y no por eso soy superior en pensamientos que el resto de las personas, ¿cachai? Es absurdo pensar que algo así es así. Y no por ser psicólogo también voy a empezar a analizar cada persona que veo. Que es así esa novela. Es una weá absurda. Que es como un concepto erróneo que tiene el común de las personas, quizás. Eso me hace acordarme de... Porque una de las gracias de Sherlock Holmes es que él, por lo general, explica sus razonamientos, ¿no? O sea, hay algunos cuentos de Sherlock Holmes donde sí, como que tú preguntas, ya, pero ¿cómo pasó esto? ¿De dónde se sacó esta idea? Pero por lo general, él explica un razonamiento lógico que lo lleva, ¿no?, a una deducción, ¿no? Hay una concatenación de hechos que él analiza y en base a eso él llega a una conclusión y así se resuelve el misterio o el crimen, etcétera, etcétera. Conan Doyle nos ofrece la explicación. A veces un poquito rebuscada, pero nos ofrece la explicación. Hay muchos imitadores de Sherlock Holmes que no entienden la importancia de esto y que ponen a personajes a resolver misterios y cosas, ¿cachai? Sin ofrecernos ningún tipo de justificación. Lo hacen porque, puta, el tipo es genial. Había una serie que se llamaba The Mentalist. No sé si alguna vez la viste. No. Pero sí la conozco. Sí, que creo que el actor principal es Patrick Jane. Tipo, muy encachado, con rulito, rubio, muy guapo. Que él era una especie de mentalista, ¿no? Y bueno, él tiene como un trasfondo más bien dramático, su familia asesinada, no me acuerdo cómo es la weá, pero él, capítulo a capítulo, él va resolviendo crímenes, ¿no? Él es como un asesor del FBI o de la CIA, no tengo idea, no me acuerdo. Del FBI creo que. O de los policías, ya no me acuerdo. Y él, cada vez que hay un crimen difícil de resolver, él va a la escena del crimen. Y lo loco es que él termina resolviendo el crimen el 99% de las veces, pero nunca nos explican nada. La gracia del show era que ni siquiera los personajes entendían, bueno, pero ¿cómo este tipo resuelve estos crímenes? ¿No? Porque ocurría el capítulo y en los últimos 5 minutos el tipo tenía la solución. No había explicación, no había metodología, no había concatenación de hechos, no había un análisis científico, no había nada. O sea, el tipo se lo sacaba del sobaco. Y a mí me parece que eso es un fracaso narrativo y escritural por donde se le mire, porque no puede ser tan al peo, ¿no? Tiene que haber una explicación para la resolución de esos conflictos y para llegar a esas conclusiones, ¿no? Y lo concateno con lo que decías tú, porque tiene que ver con construir mal un personaje, ¿no? En definitiva, el personaje del mentalista estaba tremendamente mal hecho, ¿no? Porque sus acciones no se justificaban en base a sus características, ¿no?
o él no ofrecía ninguna prueba de que sus resoluciones se justificaban o se sustentaban en base a sus habilidades o competencias, ¿no? Lo mismo pasa con el personaje del psicoanalista. Sí, no, eso es increíble cómo abusa de recursos, refritos de recursos. Y claro, tiene giros la novela, pero tiene giros que son... Claro, es que ahí volvemos a alguien que... Me imagino que un lector de thrillers nuevos se encuentra con el psicoanalista y ve un giro y es como, oh, ¿cómo pasó esto? Claro, pero uno que ya es más quisquilloso, por así decirlo, que tiene más thrillers en el cuerpo, dice, ya, pero justifícame este giro, ¿cachai? Para yo sorprenderme aún más y maravillarme aún más con este giro, como lo hace. Los giros de Yonezo son absolutamente increíbles porque está todo justificado, porque uno nunca vio venir a pesar de que siempre estuvo ahí, ¿cachai? Es como la segunda historia de los cuentos de lo que habla la Biblia. Claro. Y los indicios tienen que estar siempre puestos a lo largo de toda la narración. La unidad de efecto que hablaba Poe, de esto de colocar cientos de elementos que acompañen para que el final sea revelador y sea una bomba. Entonces, claro, los giros que tiene el psicoanalista son absurdos, son inverosímiles. El personaje, no sé qué más decir. Incluso, mira, esto que hay una rencilla entre King y Katzenbach. Me da risa eso porque se tienen mal a los dos. Y siempre se tiran mierda uno al otro. Y King dice que él es un pésimo escritor. Yo estoy de acuerdo con el señor Stephen King. Yo también. No leí a Katzenbach, pero le creo a King. Pero por ejemplo, si King... A mí me gusta Stephen King. Me gusta mucho. Ando con un polerón de Stephen King. Ya. Pero no por... Pero si King dijese que a él le gusta Katzenbach, que son grandes amigos, yo seguiría opinando lo mismo, ¿cachai? Ya. Y si no fuese fan de King, también seguiría opinando lo mismo. O sea, esto no tiene que ver porque me gusta un escritor o otro. Esto no son equipos de fútbol. Había que aclararlo, Sí, por favor. Pero mientras escribo, King pone un ejemplo de cómo no escribir diálogos, me parece. Y pone un ejemplo de un extracto de una novela de John Katzenbach. Ya, puta. Donde lo hace mierda. Y uno se da cuenta, claro, que lo hace mal el tipo, ¿cachai? Katzenbach, digamos. King lo hace perfecto porque te explica cómo no escribir diálogos. Y lo que más me enoja, que cuando, por ejemplo, se publicita en novela, en librerías, sobre autores de thrillers, y ponen así como novedades de thriller, ponen, no sé, Holly de Stephen King, y al lado el último de John Katzenbach, así juntos, en la misma wea. No le debe gustar nada a Stephen King. No, es que aparte que la media diferencia, ¿cachai? O ponen de repente a veces como, lee El Reino de Yonezo y también lee El Club de los Psicópatas de John Katzenbach. Ya, chucha. Weón. Puta, yo no leí a Katzenbach, pero diferencia. Pero soy consciente del fenómeno que ha supuesto su obra, ¿no? Especialmente el psicoanalista, ¿no? Está en todos lados, ha estado durante décadas, yo creo que en todos lados. Esa novela debe ser del 2007, 2008, no tengo idea. ¿No? Ahora bien, dicen que el psicoanalista, los que leen a Katzenbach, dicen que no es tan bueno como sus otras obras que son independientes. Que son como, por ejemplo, me comentaron así como La Historia del Loco, El mismo Club de los Psicópatas. ¿Tú no has leído esos libros? Yo no he leído esos libros y, sinceramente, yo en su momento quería leer otro de Katzenbach. Pero la vida es tan corta, chiquillos. No le vas a dar una segunda opción, una segunda oportunidad. No, ¿para qué? Si en ese mismo tiempo me puedo leer un Yonezo y sé que me voy a maravillar, ¿cachai? Me voy a la segura. Yo se la voy a dar a Brandon con el Archivo de las Tormentas. Tú no se la vas a dar a Katzenbach. No. Suficiente con ese señor. Así que ese es mi autor sobrevalorado. Muy bien. Lo siento a quienes les gusta, pero es mi opinión. Oye, atendible. Es mi opinión. Atendible, diste razones de peso. Eso. Todo lo que hemos dicho, si alguien tiene una respuesta, un insulto, lo que sea, póngalo abajo, ¿no? Sí. No, pero atendible tu crítica. Sobre todo porque tú conoces tan bien los mecanismos de la novela negra, del relato policial, ¿no? Entonces yo entiendo que si tú ves que alguien está como saltándose esos mecanismos, ¿no? Evidentemente que eso va a generar ruido en tu cabeza, ¿no? También entendiendo que
no toda la literatura tiene que ser explicable mediante procedimientos lógicos, ¿no? Tenemos, sin ir más lejos, tenemos al surrealismo, ¿no? Y el surrealismo creó novelas y creó relatos, ¿no? Donde explicaciones de carácter lógico racional no existen, ¿no? No todo tiene que ser explicable, pero el 99% del género policial, de la novela negra, de la novela de misterio, sí necesita de alguna forma una concatenación de razonamientos que deriven en un hecho factible, justificable, ¿no? No puede ser tan al peo, ¿no? Porque la novela negra, no, hasta donde yo sé, la novela negra surrealista no existe. Sería una... No, y el thriller con giros sin justificación es una falta de respeto al lector. Toda la razón. Así que ese es mi autor. Voy Vamos, yo con mi otro. Ya. Este yo no lo conozco. No, yo estoy expectante. Sí, Danilo sabía sobre Sanderson, pero esto no lo sabe. En realidad, estoy haciendo trampa, porque no voy a hablar de un autor ahora. Voy a hablar de 3 autores. Y los voy a juntar todos en el mismo grupo. Son autores que, de alguna forma, y yo quiero insistir en este concepto, en esto que yo había dicho, que el ser sobrevalorado por lo general es una cuestión extrínseca. No tiene que ver tanto con el autor, sino tiene que ver con una apreciación errónea de la obra del autor, ¿no? Autores que por razones políticas, por razones emocionales, por razones mercantiles, ¿no? Son sacados, el valor de su obra es sacada de proporción, ¿no? Es sacado de proporción. Y en ese sentido yo quería nombrar, porque además, y también yo le dije a Danilo hasta al principio, era muy fácil elegir autores malos, penca, y darles duro, como por ejemplo Dan Brown, que es un autor malísimo, muy penca, no sabe escribir. Hay talleristas que, weón, son Shakespeare en comparación a Dan Brown. Que aguante los talleres, vayan al taller de Danilo. Gran taller. Aproveche, tire su... O ya no está el taller, ¿cómo es? Terminó el taller de cuentos. Terminó el taller. Si alguien del taller de cuentos está viendo esto, estuvo excelente. Muy buenos escritores, muy buenos cuentos salieron del taller de cuentos. Voy a volver a hacerlo, pero más adelante. Pero también me pueden escribir porque estoy con mi taller permanente, que es corrección de estilo. Muy bien. Para que no... Estás trabajando un cuento o novela, me escribes a un saco de libros y trabajamos el estilo de tu cuento al detalle. Muy bien. Pero palabra por palabra. Para que no les pase como los autores penca, vayan al taller de Danilo para que escriban bien, ¿no? Bueno, volviendo. Hablé, ¿no? De que la sobrevaloración es una cuestión extrínseca. Y además hablé de que... Uy, se me fue el segundo punto. Televisión en vivo, gente. Televisión en vivo. ¿Qué había dicho yo? Televisión en vivo. De que hay razones que de repente no son mercantiles, emocionales, etcétera, ¿no? Que sobrevaloran la obra de un autor, ¿no? Y también es muy fácil pegarle a autores malos. Pero pesqué a 2 autores, bueno, son 3 autores, pero 2 de estos autores son premios Nobel, ¿no? Y me voy a centrar en ellos porque sí que pienso que a grandes rasgos su obra es sobrevalorada, pero por distintas razones, sin que esto signifique que son malos autores. Todo lo contrario, son autores extraordinarios, algunos de ellos con muy buena obra, pero que de alguna forma sí sus méritos son sacados de proporción y a veces el éxito de sus obras no también se corresponde a factores que poco tienen que ver con las mismas, ¿no? El primero de estos autores, y lo siento a todos nuestros espectadores colombianos, es Gabriel García Márquez. ¿Qué me pasa a mí con Gabriel García Márquez? Yo lo he nombrado y ustedes saben que García Márquez es uno de los grandes exponentes del boom latinoamericano y probablemente escribió la novela más importante del boom. No sé si la mejor, yo sigo siendo más de Conversación en la Catedral y de Rayuela que de 100 años de soledad. Pero sí, sin lugar a dudas, es el bestseller, es la novela más popular del boom, es la novela que más se conoce, que más ha llegado, probablemente sea la novela más estudiada del boom latinoamericano. Y es una novela extraordinaria. No voy a cometer la estupidez de decir que 100 años de soledad es una mala novela. Todo lo contrario, es una novela extraordinaria, ¿no? Pero... Yo no la he leído todavía. Pretendo leerla este año. Pero esa edición es muy buena, ¿no? Porque viene con un montón de estudios críticos, viene un ensayo Vargas Llosa y de hecho, muy bueno. ¿Qué me pasa a mí con la obra de García Márquez? Premio Nobel en los años 80, autor de 3 extraordinarios libros, y lo recalco porque yo pienso que, y aquí viene mi crítica, ¿no? García Márquez escribió
es de estos autores que escribió un puñado de buenos libros y el resto de su obra, si bien no me parece descartable, me parece que no está a la altura de esos momentos, ¿no? De esas cúspides, ¿no? No es como Vargas Llosa, que Vargas Llosa por lo menos durante 20, 25 años y de manera casi constante durante toda su carrera escribió muy buenos libros, ¿no? García Márquez es un escritor que escribió un puñado de buenos libros y el resto son libros que no están a la altura de eso, ¿no? Por supuesto que cuando me refiero a sus mejores libros me refiero a El coronel no tiene quien le escriba, que es un relato extraordinario, Ese lo leí, me gustó mucho. es extraordinario, es muy bueno. Sí. Tiene esa prosa febril, pasional que tiene García Márquez. Y que además tiene este desenlace, ¿no? Los que la leyeron lo saben, este desenlace que es brutal, ¿no? Sí. Sí, es brutal. Y es una obra tremenda, ¿no? Que conlleva una crítica, es una obra inteligente, ¿no? El coronel que no tiene que le escriba es una de las grandes obras de la literatura latinoamericana y de lo mejor que escribió García Márquez, junto con, por supuesto, 100 años de soledad, que ya sabemos que es algunos la llaman la gran obra fundacional de la literatura latinoamericana, donde él trata de escribir una novela total, tomando, ¿no?, el acontecer y la cultura latinoamericana como base, ¿no? Y yo, no, como dije, no voy a cometer la estupidez de hablar de esa novela en términos peyorativos porque no se puede, ¿no? O sea, uno puede tener crítica, o a uno le puede no gustar esa novela, pero es una novela importante. Y la otra gran novela que tiene, y con esto yo termino, yo creo que estos son los 3 grandes libros de García Márquez, es Crónica de una muerte anunciada, que lo tengo acá. Que lo leímos todo en el colegio, ¿no? Sí. Me imagino. Y que es una novela... Sí, no, es brutal. Es brutal. Me gusta mucho. Es brutal. Es una novela que también está construida con esa... Es que escribe de puta madre, weón. Sí, no, sí. Es muy buena. Muy, muy bacán. Es muy buena. No. Es una novela que también tiene esta prosa feroz, veloz, pasional de García Márquez, vertiginosa, y que en realidad subvierte muchas cosas. Te parte diciendo que a Santiago Nazar lo mataron, ¿no? Y que toda esta historia, de alguna forma, es el recuento de todo lo que ocurre antes de su asesinato, ¿no? Donde él mezcla, aquí lo dicen muy bien, mezcla el periodismo con la crónica periodística con la narrativa, ¿no? Incluso con la poesía. Es una novela extraordinaria, ¿no? Ella es cortita, ¿no? De tener, ¿cuántos? 120 páginas, ¿cuántas tiene? Yo la leí en el colegio y 130, quiero releerla. 130, ¿no? Me lo quiero comprar. Y habiendo dicho eso, ustedes se preguntaron, pero bueno, ¿no se supone que esto era sobre autores sobrevalorados? ¿Por qué ha dicho puras huevas buenas de García Márquez? Bueno, porque estas 3 novelas para mí es lo mejor que produjo García Márquez. Sus cuentos me parecen que no están a la altura de estos tres libros. Y el resto de sus novelas, qué sé yo, Los funerales de la mamá grande, creo, no sé si es un relato de una colección de cuentos, no me acuerdo muy bien. La hojarasca, que es una novela anterior, El amor en los tiempos del cólera, etcétera. Son novelas que para mí no están a la altura de esto, ¿no? El amor en los tiempos del cólera... Esa novela es muy popular en Gringolandia. Es muy popular. Se sabe que era la novela que él más quería, de la que él más se sentía orgulloso, ¿no? Pero es una novela que no está, yo insisto, esto es una apreciación personal, no está a la altura del resto de su producción. Y en ese sentido, García Márquez es un escritor que tiene la valoración de su obra a mí se me hace desigual, ¿no? Porque tiene alturas extraordinarias como estos 3 libros que acabo de nombrar y tiene alturas muy bajas como sus relatos cuentos y algunas de sus novelas, como sus relatos cuentos, como sus relatos cortos y algunas de sus novelas, ¿no? Y otra de las razones de que lo nombro, cuando hablaba de que hay razones extrínsecas, ¿no?, que no tienen que ver con el autor y con la obra, sino que con la apreciación del autor, es que si ustedes se han dado cuenta, y esto no es un ataque a Colombia ni a los medios colombianos, los colombianos son maestros, ¿no?, para sacar de proporción el valor de García Márquez. No hay lugar dentro de los medios de Colombia donde a García Márquez no se le presente como el mejor autor de la historia. Incluso su presidente lo ha presentado como el mejor escritor de la historia, ¿no? Lo que me parece a mí... yo entiendo la movida de marketing, yo entiendo la valoración de la propia cultura, pero tú no puedes presentar a un autor de esa manera, así como García Márquez, el mejor escritor de la historia, cuando evidentemente no lo es, ¿no? Estoy muy en desacuerdo en esa manera de tratar la cultura y de tratar a los autores del propio país, ¿no? No me gusta cuando veo medios colombianos o personalidades colombianas presentando a García Márquez como si fuera el mejor escritor de la historia. Él no es ni siquiera el mejor escritor de Latinoamérica. O sea, nada. Eso. Quería decir eso, ¿no? Igual falta un poquito de eso en Chile, ¿eh? Un poquito de chovirismo, decís tú, de nacionalismo, de patriotismo.
Sí, porque son tan chaqueteros. Cualquier Pero, cosa que haga un chileno, a no ser que triunfa afuera, ahí sí como pero que se le reconoce. yo diría que en Chile igual, en Chile nosotros nos llamamos un país de poetas, ¿no? Sí, pero porque hay dos noveles. Porque hay dos nombres y porque hay hay una tradición poética que existe ahí, ¿no? Que, que, que es verdad, ¿no? Chile tiene es curioso el fenómeno de la poesía chilena, porque hay muchos poetas extraordinarios, muchos poetas revolucionarios, ¿no? Pero bueno, eso con García Márquez, no me quiero centrar. Me genera un poco de cringe cuando veo al presidente de Colombia decir que García Márquez es el mejor escritor de la historia. El otro escritor, que también es un premio Nobel y que aquí con estos dos últimos me voy a detener un poquito menos, es Hermann Hesse, o Hermann Hesse, autor del Lobo Estepario, de Siddhartha, del Juego de los Avalorios, etc. ¿Por qué Te escucho. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Hermann Hesse es un escritor que no, según yo, no envejeció bien. No se le lee con mucho fervor hoy en día, y no sé si su obra goza de la misma reputación de la que gozaba hace 60 o 70 años, y además creo que él es un producto de su tiempo, ¿no? Él publica su obra en un momento de crisis, ¿no? En un momento de crisis moral, de crisis social, de crisis política y global, ¿no? Y en ese contexto, por supuesto, que una obra que hace tanto hincapié y tanto... que reflexiona tanto en torno a temas morales y a temas espirituales, por supuesto que iba a tener repercusión, ¿no? Y se entiende que la haya tenido, ¿no? Obras como Siddhartha, obras como El Lobo Estepario, que son obras que reflexionan sobre la condición humana, ¿no? Pero sí pienso que se sacó un poco de proporción su obra. Yo pienso que si su obra hubiese sido publicada 20 años después de cuando fue publicada, probablemente no hubiese ganado el premio Nobel. Oh, ya, me lo mojé. Concha tu madre. Porque a mí, yo lo he leído a él, leí el Lobo Estepario, no me gustó nada. no. Leí Siddhartha, me aburrió mucho. Leí Demian. Ese me gustó. De 1919, si no me equivoco. Sí. Entonces se entiende, yo de verdad yo no estoy diciendo lo mismo con García Márquez, no estoy diciendo que Hermann Hesse o Hesse sea un mal escritor. Quiero decir que su obra nace en un momento en que estaba todo dado para que fuera un poquito sacada de proporción, y que si su obra hubiese sido publicado 20 o 30 años después, o en la época de posguerras, ¿no? Probablemente no hubiese tenido el mismo impacto que tuvo, ¿no? Ahora ustedes me pueden rebatir, bueno, pero precisamente por eso su obra es importante, porque su obra nace en el momento en que era necesaria, ¿no? Bueno, sí, pero ese argumento no deja de ser tremendamente casual, ¿no? Entonces, nada, yo brevemente quería tirar a Hermann Hesse ahí, porque de verdad pienso que es un escritor... Hablemos de escritores que han trascendido en el tiempo. Como Edgar Allan Poe, entonces digo, es que ahí está la cosa. Edgar Allan Poe no necesitó tampoco de ningún tipo de movida histórica para trascender. Edgar Allan Poe revolucionó la literatura, revolucionó las letras, revolucionó la escritura, revolucionó la concepción que uno tiene de la literatura, y por eso Hermann Hesse no puede estar a la altura de un Edgar Allan Poe. Pero son muy distintos, no son demasiado distintos, no tiene sentido la comparación. Pero entiendo tu mención. Y para finalizar, el otro autor que también creo yo que ha trascendido por razones históricas y por cuestiones más bien casuales es Mario Benedetti, latinoamericano, ¿no? Poeta uruguayo. ¿Qué me pasa a mí con Mario Benedetti? Benedetti me pasa que yo pienso que si él no hubiese sido un escritor latinoamericano en la época en la que lo fue, no hubiese trascendido. Yo pienso que su nombre de alguna forma es arrastrado por los Vargas Llosa, por los García Márquez, por los Octavio Paz. Es arrastrado en este grupo sin merecerlo, ¿no? Si no, no hablaríamos de él, ¿no? Es un escritor que su poesía, y aquí ya voy a ser un poquito más cáustico, su poesía es tremendamente... Ay, ¿cómo decirlo? No quiero decir... Es de una sentimentalidad a ratos medio barata, ¿no? Ayer, en el capítulo anterior hablábamos del sentimentalismo en Dickens, pero es un sentimentalismo que nace de una experiencia vital auténtica, según yo creo, ¿no? El sentimentalismo de Benedetti nace de una falta de pericia estética y poética, ¿no? Una falta de capacidad de convertirse en un poeta de calado intelectual y emocional real, ¿no? O sea, Benedetti carece de todo lo que a un poeta como Neruda le sobraba, ¿no? Con todo lo cuestionable que fue Neruda como ser humano, pero como poeta fue extraordinario, ¿no? Yo ya he dicho y lo voy a seguir diciendo, poeta. Neruda escribió de los poemarios más extraordinarios del siglo XX y de toda la historia de la poesía, que son Residencia en la Tierra y Canto General, ¿no? Benedetti no tiene nada como eso, ¿no? Benedetti es un escritor menor, pequeño, según yo, ¿no?
E insisto, la única forma en que Benedetti ha podido trascender es porque ha sido arrastrado por los nombres de escritores que convivieron con él y que tienen obras mucho más destacables y mucho más importantes que la de él, ¿no? Eso. Lo siento, Mario Benedetti. Benedetti es un escritor de esos que a mí no me gusta nada. Lo encuentro... mira, voy a hacer un acto de honestidad. Iba a decir que lo encuentro simplón y que lo encuentro superficial. Pero no me gusta tirar esas palabras y esos conceptos tan a la ligera porque son conceptos simplones y superficiales, ¿no? Decir que algo superficial sin explicarlo por qué me parece una mala crítica, ¿no? Y en este caso me voy a permitir hacer una mala crítica y ahí ustedes me podrán atacar si quieren, pero voy a decir eso, que me parece simplón y superficial. Creo que las razones ya las di y creo que las razones se sobreentienden. Eso. Mis 3 escritores sobrevalorados: Germán Hesse, Gabriel García Márquez y Mario Benedetti. Eso. ¡Pum! Espero los golpes. Déjense sus comentarios si están en desacuerdo con nosotros. De hecho, esa es la idea. La idea es que estén en desacuerdo. Y quiero aclarar, antes de que continúes, quiero aclarar que mi crítica en el caso de García Márquez y en el caso de Germán Hesse es más bien extrínseca, no tiene que ver con ellos. Ellos son 2 muy buenos escritores, ¿no? 2 escritores extraordinarios que marcaron época y que no por nada ganaron el premio Nobel, ¿no? En el caso de Benedetti sí yo tengo muchos más reparos. En el caso de Benedetti yo no puedo decir que sea solamente una crítica extrínseca, también es intrínseca, ¿no? Es intraliteraria, por decirlo de alguna forma. Y eso, pues, eso. Ahora su turno, maestro. ¿De qué va a hablar usted? ¿De quién va a hablar usted? Sorpréndanos. Creo que sé de quién va a hablar. Yo voy a hablar de una autora. Y esto, no me maten, por favor. Esto es según mi opinión, porque sé que esta autora es muy querida. Ah, ya. Y es y es vecina. Es vecina. Ella es argentina. Yo tengo muchos seguidores en Argentina que ven mis videos, que de hecho que han leído El Cartero. Pero esto no es un ataque, por favor, que no se entienda como un ataque al país. Porque sé que Argentina es como muy nacionalista con lo suyo, así como... Muy bien, muy bien. Sí. ¡Oh, Cortázar! Y bacán. Me gusta caleta eso. Ojalá tuviésemos algo así en Chile. Pero bueno, yo quiero hablar de Agustina Basterrica. Ok. Que es una autora argentina. Y voy a hablar por qué yo la considero sobrevalorada o por qué considero que el éxito de su libro no se condice con lo que está ahí adentro. Ya, perfecto. Bueno, yo leí Cadáver Exquisito, que me imagino que ustedes lo conocen, es un libro bestseller internacional. Famosísimo. Sí, ella de hecho creo que esa fue su primera novela y al tiro saltó a la fama. O sea, yo lo he visto acá en Japón. El sueño del pibe. Sí. O sea, publicar un libro, hacerse famoso mundialmente. Sí. ¿Cachai? La hizo. Felicitaciones, bacán. Yo por eso lo quería leer. Yo me acuerdo, yo me lo compré en digital y lo leí en el Kindle. Ya. Y claro, lo leí porque me impresionaba esto de que, claro, un mundo distópico donde no se puede comer carne animal y se tiene que comer carne humana. De eso va la novela. Porque la carne animal le afecta como... Tiene un virus extraño, entonces, ¿qué hace la sociedad? Se come carne humana, se faenan personas. Todo lo que se hace con los animales se liga a los humanos. Ya. ¿Qué pasa? Entonces yo voy con esa premisa a leer la novela. Me parece el Claudio así como que ya. Es que yo no la he leído y estoy tremendamente interesado en lo que estáis diciendo, pues, weón. Lo que pasa es que yo voy a esa novela con ese argumento, ¿cierto? Con esa idea. Y me enfrento con que las primeras páginas, claro, me describe este universo. Voy más adentro de la novela, me va escribiendo cómo faenan animales, ¿no? Cómo faenan personas, cómo venden personas, cómo venden, ponte tú, en vez de patas de gallo que están en las carnicerías, no sé, patas o manos de mano y pies de personas, que las podía hacer sopa. ¡Qué rico, weón! Intestinos, ¿cachai? Todo el símil a los humanos, ¿cachai? Entonces eso sorprende. A mí me generó sorpresa, me encantó. La construcción del mundo está maravillosa. O sea, la idea en sí misma, desnuda de cualquier otro tipo de cosa, la idea me parece genial.
Muy buena. Sí, no, y está bien descrita, Ya. digamos, porque uno se puede imaginar así como un torso de una persona, así como que lo vendan, Sí, pedazo de es pierna, duro. Como medio ¿cachai? Y gore. está todo, sí, pues, y está todo normalizado. Ujú. Y da cierta, como, algo en la guata, ¿cachai? Me gusta, me agrada todo eso. ¿Cuál es mi problema con la novela? Pero, faltó el pero. ¿Cuál es el pero? Que la novela carece de conflicto. O Ya, sea, más allá de presentarme un universo que impacta y que está bien construido, no hay nada más allá. No hay un conflicto. ya. No hay nada. Solamente que el personaje principal, y esto puede que sea medio spoiler, el personaje principal está medio en contra de esto, Ya. ¿ok? De comerse a las personas. Ujú. Y toda la novela, ya, aquí sí voy a tirar un spoiler. Vaya nomás. ¿Está mal? No, vaya nomás. Vaya, al choque, al choque. Toda la novela te muestran a este personaje, y de nuevo volvemos a la verosimilitud, ¿cierto?, del relato. Te muestran que este personaje está en contra de esto, y él nunca come carne humana, y está en contra de todo esto. Te muestran al personaje de una forma, de una ideología, por así decirlo. Ujú, Es como un vegetariano. ujú. Y al final, por situaciones que pasan en la novela, se encuentra con una mujer que tiene como él amarrada, me acuerdo, así como en la casa, que es como el típico chanchito que uno se compra, Ya, o que compra la gente, como para faenarlo en la casa. ya. Que la gente hace eso, sobre todo en el campo. Ajá. O un cordero, cuando la gente... Yo no lo he hecho nunca, pero lo hace la gente. Ya, tiene como una mujer ahí Ya. como lista para... Para matarla. y comérsela. Pero él no come Pero él no carne, quiere. po. No, pues él no quiere. Ah, ya. Nunca ha querido. No me acuerdo por qué le llega, creo que por error, no me acuerdo. La novela la leí hace mucho. Pero ¿qué pasa? Que el plot twist final de la novela, y por el cual todos dicen así como, oh, la novela buena, medio plot twist, me voló la cabeza, Ya. que se come a la mujer. Literalmente, digamos. Ah, ya. O sea, O sea, como que y yo contradice de quedé... alguna forma sus principios al comerse a la mujer, y en ese sentido de ahí vendría el shock, ¿no? Porque el mundo ya se queda establecido como un mundo donde los humanos son consumidos y se comen. Entonces, que él se coma a un ser humano no debería ser chocante. Lo que es chocante es que él de alguna forma traiciona los principios que durante toda la novela había de alguna forma pontificado al comerse a esta niña, ¿no? Ese sería el twist, el plot twist. Sí, y Ya. entonces, ¿a qué voy yo? Con que un vegetariano jamás haría eso, ¿cachai? Un vegetariano tú le puedes poner un bistec y jamás se lo va a comer, ¿cachai? Un vegano, alguien que defiende sus principios, sus ideales, sobre todo si me presentas, ni siquiera que el personaje duda a lo largo de la novela. Entonces, Ya. el final es impactante, sí, pero causa impacto gracias a lo inverosímil que es. Ya. Y la novela Entonces, pregunta, ¿la ese es novela el es problema. una novela que defiende o que trata de proclamar al veganismo como lo mejor? ¿O no es una novela que trata de hacer eso? No, pero la autora me parece que es vegana. Agustina Vistarrica es vegana o es Ya. vegetariana. Entonces, claro, es una crítica a la sociedad de cómo nosotros entendemos el comercio de la carne a la, en la sociedad, ¿cierto? Suena, En yo no la he cómo leído. vemos a los animales, que me parece que me parece genial. O Sí. sea, Y la premisa es eh, genial también. Quizás la ejecución es insisto, la que a ti no te gustó. insisto, el mundo, como está construido, es genial. Me parece brillante, de hecho. Es una idea súper buena. Como en vez de animales, humanos. Sin embargo, la novela carece de conflicto. El personaje no tiene que atravesar algo, no tiene que pasar por algo eh, para llegar a un fin. No hay un hilo narrativo más allá de presentarme un mundo y que el personaje pasa de no comer carne al final a comer carne. Fin. Es como que para que te demuestra que Ah, ya, esa es por la ahí cosa. leí así como que ¿Qué es sí, lo, no hay nada, no no hay trata algo, de nada en realidad. ¿qué es lo que hace que el personaje se coma a la chica? ¿Qué es lo que gatilla ese impulso, ese deseo? Ni siquiera lo recuerdo, ¿sabes tú? Ya. Ya, Pero, yo. pero, pero, pero queda al final. Ya, Es por eso, es como el twist. ya, Como que él decide hacerlo. Pa. ya.
y termina. Yo no la he leído Es como- nunca. La Claro, quería yo, leer. lo que voy a decir es que he leído algunos comentarios porque yo opiné de esta novela y me llegaron muchos comentarios negativos y también algunos que opinaban lo mismo que yo, pero los que estaban a favor de la novela me decían que, claro, que lo, la novela lo que hacía era como una crítica social a que al final todos lo hacían, todos iban a comer carne, como que no había salvación, Ujú. O no había nadie bueno, todos se iban a unir al sistema, por así decirlo. sea, una novela más bien nihilista en ese sentido. Claro, pero dame algo más, o sea, a mí no me gustan las novelas metafóricas, sobre todo cuando son como este tipo terror. A esta novela se la vende como una de las mejores de terror que revolucionó. A mí no me basta con que me describas un mundo bonito, un mundo bien trabajado, un mundo súper bien escrito. Dame conflicto, dame trama, dame evolución de personaje, dame algo que haga que la novela sea novela, ¿cachai? No. Porque para eso, para otras cosas, para algo que te quede así como metafóricamente pensando sobre la sociedad, sobre cómo hemos a los animales, como, guau, me leo un ensayo, ¿cachai? No quiero eso en una novela, quiero algo más. Y de eso carece la novela, de conflicto, de evolución de personajes, acorde a lo que nos fue presentando. Eh, es lo mismo que pasa con el psicoanalista, Ya, ¿cachai? Es entiendo. básicamente lo mismo. Ok, ok. Es So, que eso, lo siento para las personas que les gusta Agustina Vizcarrica. Creo que ahora después sacó otro libro que me imagino que fue un exitazo, sobre todo por las ventas del primero. Esto, repito, no es un ataque hacia hacia la Argentina, ni tampoco hacia las mujeres, lejos de mí. A mí me encantan las autoras mujeres, más Patricia Highsmith, Mary Shelley, Flannery O'Connor. Me sí, la idea es encantan. que nadie interprete esto como un ataque de ese orden, porque no lo es, tampoco es un ataque, ¿no? Es solamente una opinión y No, una no, no. crítica que Danilo hace del libro de Agustina Basterrica, ¿no? Cadáver exquisito. Un libro que yo debo decir, yo estuve muy cerca de comprarlo hace no mucho tiempo. Porque sí, porque yo, o sea, es imposible estar interesado en la literatura y no haber visto el ruido, no haber escuchado el ruido que este libro hizo cuando fue publicado, ¿no? Y la cantidad de comentarios infinitos, siempre positivos, ¿no? Que se generaron en torno a él, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención, bueno, pero uno aprecia también las voces discordantes, uno aprecia también la crítica que no, de alguna forma, no se pone del lado de lo que piensa la mayoría, y en ese sentido yo pienso que está bien. Y entiendo tus puntos también. Y podemos debatirlo en los comentarios, insisto. Nos encantaría leerlo sobre este libro, sobre Agustina, sobre eh, Brandon Sanderson, John Katzenbach, García Márquez, Germán Sí. Gilles. Con eso vamos. Yo pienso que ahora deberíamos ir cerrando el capítulo, ¿no, maestro? Sí. Los vamos a ir a leer ahora ya. Sí, los vamos a leer. Para cerrar, ¿no? Déjenos los comentarios, déjenos lo que piensan. Ya explicamos más bien y contextualizamos nuestras opiniones y nuestras críticas. No queríamos que esto fuera como, oye, vamos a hacer un capítulo y le vamos a pegar a todos los hueones para que genere polémica y rage bait y todo eso. No, esa no era la intención. La intención era dar nuestras opiniones sinceras respecto de ciertos autores y ciertas obras que de pronto han sido sacadas de proporción, han sido sobrevaloradas o han sido malentendidas también, ¿no? O que de repente han contado con la suerte, ¿no? Como aliado para hacer que su obra y su propia escritura no hayan conseguido figurar. En ningún caso estos son ataques ataques personales o ataques antojadizos, ¿no? Por eso queríamos enmarcar eso, es importante, ¿no? Pero yo pienso que lo explicamos todo bien. Yo expliqué por qué critica a Sanderson y a los otros autores, y por supuesto Danilo hizo lo propio. Así que nada, déjenos sus comentarios. Sí, dime. Ya estoy viendo venir, así como dice que John Katzenbach está sobrevalorado, dice que Agustina Bastarrica está sobrevalorada, y atrás tiene puro libro de Stephen King. El chiste se cuenta solo. Ahórrense de ese tipo de comentarios fomes porque sé que lo están pensando y quizás ya lo pusieron y lo acabo de decir porque van a quedar como un completo idiota, un pelele. Ok, habiendo dicho eso... No le toquen a Stephen King al maestro. Habiendo dicho eso, nos pueden seguir en Instagram y en TikTok. Pueden escuchar el resto de capítulos si les gustaron este podcast, si llegaron a este capítulo por autores sobrevalorados, por el título, que me imagino que van a llegar mucha gente nueva.
paséense por los otros capítulos donde no tiramos tanto hate, donde recomendamos muchos libros. De hecho, tenemos una lista en Busca Libre donde todos los libros que hemos recomendado. Y eso, invitado a que nos escuchen. Invitadísimo. Por favor, suscríbanse, por favor, denle like si les gustó. Hicimos este capítulo con esfuerzo, porque por lo general nosotros somos positivos, tratamos de hablar bien de los autores, tratar de hablar de cosas no buenas, cosas negativas, no es nuestro fin, pero bueno, había que hacer el ejercicio, también es interesante hacer el ejercicio, ¿no? Así que nada, déjenos sus comentarios, lo que les parece. Stephen King es lo mejor del mundo, no se les ocurra pensar ni decir lo contrario. Y nada, los queremos mucho. Esperamos sus comentarios. Chao, chao. Chao, gente. Adiós. Chao, chao.